Por tanto, en el 100% de los casos, nosotros tenemos esta rutina, este protocolo de diagnóstico. Aquí tenemos una paciente, por ejemplo, muy similar. Y este es el problema. La paciente apenas tiene como motivo de consulta doctor, me parece que tengo algo aquí en esta pieza, en el lateral superior izquierdo, me parece que se mueve, me parece que no me gusta, a ver, ¿qué podemos hacer? Y la paciente tiene un borde a borde de la pieza número 12 y un borde a borde de la pieza número 22, y una mordida cruzada prácticamente en esas dos piezas, y tiene una ligera malposición del canino del lado derecho y una clase 1 del lado izquierdo. Si ustedes me consultan, me preguntan en este caso, ¿qué puedo hacer yo con esta paciente? Tendría que decirles que no tengo la menor idea. No tengo la menor idea porque esta paciente está en una máxima intercuspidación y a mí la máxima intercuspidación no me sirve como una posición de diagnóstico, de modo que no puedo dar ninguna opinión de esta paciente en estas condiciones. Tengo que hacerle seguir con el protocolo para poder verificar cuál es su relación intermaxilar. De modo que hacemos el montaje en articulador, como siempre, y nos encontramos con este problema. La paciente ya no es más clase 1, es una clase 1 y media, tampoco es clase 2, ¿vale? Tenemos alteraciones sagitales, tenemos alteraciones verticales, ya la paciente tiene un overjet, tiene una ausencia de overbite, tiene una relación molar que no es ni clase 1 ni clase 2, tenemos un problema transversal, tenemos una serie de conflictos, de modo que el diagnóstico, la planificación que tenemos que hacer en este caso es mucho más compleja de lo que parecía tener, ¿vale? La paciente prácticamente no tiene apiñamiento dentario, ni la arcada superior ni la arcada inferior, y por lo tanto, pues parece ser un problema relativamente simple. Observen la arcada superior en máxima intercuspidación, observen el problema de la paciente en relación céntrica. De modo que nosotros tenemos que hacer el diagnóstico, tenemos que hacer la planificación, tenemos que apoyarnos en todos los elementos que nos puedan ayudar a descubrir los problemas verticales, sagitales, transversales del paciente, manejar el problema tridimensional. Tenemos que considerar todas las cuestiones posteriores para poder tomar cualquier decisión terapéutica en este paciente. ¿Cómo está? ¿Dónde está el cóndilo? ¿Cómo va a funcionar esta mandíbula después del tratamiento de ortodoncia? ¿Será que tengo que hacer extracciones de los primeros premolares? ¿Será que puedo hacer stripping? ¿Será que puedo hacer expansiones, disyunciones? En fin, hay toda una serie de soluciones terapéuticas que tenemos que empezar a barajar una vez que tengamos toda la información. No podemos hacer diagnósticos parciales, no podemos hacer un diagnóstico de la parte anterior, no podemos hacer un diagnóstico solo de problemas sagitales, no podemos hacer un diagnóstico solo de problemas transversales, no, tenemos que hacer un diagnóstico tridimensional que nos permita recabar toda la información, descubrir todas las anomalías que tiene el paciente para poder hacer un listado de objetivos de tratamiento y con eso intentar, a través de un plan de tratamiento integral, intentar alcanzar la mayor cantidad de objetivos posible para que el paciente tenga, después de la experiencia del tratamiento de ortodoncia, pues una buena función, una estabilidad, una buena dinámica mandibular y que valga la pena el sacrificio de llevar a patología durante 2 años, 24, 26, 28, 30 meses, pero que por lo menos el paciente después de ese tratamiento se sienta compensado por lo que ha ganado en función, por lo que ha ganado en estabilidad, por lo que ha ganado en salud después del tratamiento de ortodoncia. De modo que este es la presentación que hoy les quería traer. Esto es lo que de esto quería hablar hoy, sobre el tema de la importancia o no del diagnóstico con el uso o no uso del articulador. Les puedo contar que desde hace muchísimos años, 20 años probablemente,
esta discusión estuvo encima de la mesa, incluso hubieron congresos de ortodoncia de la Sociedad Española de Ortodoncia, donde el tema principal era si el articulador era útil o no era útil. A mí me parece que todo lo que sirva como elemento de diagnóstico, todo lo que nos aporte una buena información, todo lo que aporte información es importante. De modo que si nosotros somos capaces de hacer un buen diagnóstico, es decir, recabar toda la información necesaria para poder hacer un buen diagnóstico, seguramente, sin ninguna duda, el plan de tratamiento que vayamos a presentar al paciente será un plan de tratamiento mucho más integral, con un pronóstico, con un diagnóstico mejor y con un resultado a mediano plazo óptimo. Estoy convencido por la experiencia, por los 20, 30 años de tratamiento de ortodoncia y utilizando un método muy similar, cada vez hemos ido mejorando el protocolo de diagnóstico para que tengamos un plan de tratamiento más refinado. Pues cada vez los tratamientos son más simples, cada vez los resultados son mejores y tenemos unos trabajos a largo plazo estables con un grado de satisfacción del paciente bastante alto. De modo que estoy convencido que esto es un buen método de diagnóstico, una buena forma de planificar y es lo que les ofrezco yo a los pacientes y a los alumnos para que podamos progresar en esta especialidad. Estoy en desacuerdo con las contenciones permanentes superiores e inferiores. Hay ocasiones que obviamente no hay más recursos que utilizar las contenciones permanentes porque el resultado final no alcanzó con los objetivos planificados o porque habían problemas estructurales o porque habían problemas inherentes al paciente que están fuera del control del tratamiento de ortodoncia y que por lo tanto los resultados terminan siendo relativamente pobres. En esos casos, pues ponemos contenciones permanentes inferiores y ponemos una férula superior, una férula tipo Michigan para proteger al paciente de las parafunciones y mantenerlo estable y en salud periodontal, salud articular, con una buena relación de la musculatura, con un buen tono muscular, en fin, con una buena función. De modo que espero no haberles aburrido, espero no haberles cansado, espero haber transmitido con este caso esta experiencia que ya les comenté desde el inicio. Fue uno de los casos más significativos en la época, me ayudó muchísimo a trabajar en este protocolo de diagnóstico y planificación. Ahora me pongo aquí a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer. Estoy para vosotros. Les agradezco la paciencia. Veo que todavía detrás de la pantalla todavía estáis allí. No sé si habéis dejado el ordenador encendido y os habéis marchado a cenar o a trabajar. La cuestión es que gracias a ese número que tengo yo allí al lado de mi pantalla, sé que hay una cantidad de colegas cansados de oírme hablar de esta cuestión. Muy bien, tengo una pregunta que me dice, por favor, ¿puede explicar qué efecto no deseado genera la nivelación y el alineamiento en un caso de problema vertical posterior no diagnosticado? Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, un problema de posterior no diagnosticado simplemente no va a ser tratado. Hay una serie de movimientos parásitos que pueden suceder con una secuencia de arco. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la colocación de la patología en el segundo molar y tenemos una curva de Pi posterior, el segundo molar superior, por lo general, cuando nosotros colocamos el tubo en el segundo molar superior, generalmente se extruye, ¿vale? Lo cual provoca una exacerbación del problema vertical posterior. Nosotros lo que tenemos que hacer en la parte posterior, siempre
y lo digo así siempre, va a ir en la dirección de la intrusión de los segmentos posteriores más que de la extrusión de los segmentos posteriores, ¿vale? Por lo tanto, nuestra secuencia de arco probablemente, si no tiene un control vertical posterior, si no están incluidas barras palatinas, si no están incluidos tornillos para el control vertical o incluso levantes de mordidas en el segmento posterior, probablemente la secuencia de arco vaya a generar una exacerbación del problema vertical posterior, una extrusión relativa. De modo que cuando el paciente quiera cerrar la boca, vamos a tener mayores contactos prematuros posteriores o peor, mayores distracciones del cóndilo cuando el paciente intente hacer una máxima intercuspiración. Esto nosotros lo visualizamos, por ejemplo, a largo plazo en los pacientes que han sido tratados hace 20, 30 años atrás a la manera tradicional. Y el paciente a lo largo de 20 años está intentando bruxar, está intentando eliminar los contactos de los segmentos posteriores y nos aparecen los pacientes con las superficies oclusales completamente destruidas porque el paciente pues tenía allí un exceso vertical posterior y estaba intentando eliminarlo y desarrolló una parafunción a propósito de estas extrusiones posteriores, ¿vale? De modo que esto puede ser uno de los problemas del alineamiento y la nivelación sin control del segmento posterior, ¿vale? Antonio, espero que haberte contestado a la pregunta. Tenemos también de Khalid. ¿Cómo se puede hacer una tele en relación céntrica? Bueno, hay dos formas de hacer en términos generales, hay dos formas de hacer una teleradiografía en relación céntrica. La más común, por ejemplo, es hacerle una teleradiografía con la cera de relación céntrica, la cera anterior. Cuando nosotros hacemos el montaje en articulador, hacemos unos registros en cera y podemos pedirle al paciente que se haga la teleradiografía con la cera anterior puesta, de modo que lo único que vamos a tener allí cuando hagamos la teleradiografía es que el paciente va a tener la boca entreabierta y un contacto anterior como si fuese un G de Lucía. ¿Vale? De modo que el cóndilo va a estar asentado en la fosa, pero va a tener la mandíbula entreabierta. De modo que cuando nosotros hacemos el diseño, el trazado de la teleradiografía, podemos cerrar la mandíbula haciendo rotación en el eje de bisagra y ganando la relación de Verwey que el paciente tiene. Allí aparecen entonces en el dibujo la superposición de los molares, ¿vale? Tenemos que dibujar los molares superpuestos. Esa es una forma de hacer una teleradiografía en relación céntrica. Otra forma de hacer la conversión cefalométrica es haciendo una teleradiografía normal con el paciente de máxima intercuspiración y luego, a través de la lectura del MPI, transformar el cóndilo desde la máxima intercuspiración a la relación céntrica. En este caso, nosotros dibujamos la mandíbula solamente y entonces colocamos el punto de bisagra en máxima intercuspiración y como sabemos las medidas en milímetros de cuántos tenemos que mover el cóndilo en sentido vertical y en sentido sagital del cóndilo derecho y del cóndilo izquierdo, podemos mover el cóndilo en la dirección adecuada y mantenemos la relación de Verwey para poder hacer así la conversión cefalométrica. Esos son dos procedimientos habituales que existen para hacer la conversión cefalométrica desde la máxima intercuspiración a la relación céntrica. Khalid, espero que lo hayas entendido, ¿vale? Si no, creo que sí, tenemos una publicación de la conversión cefalométrica, la podés encontrar en la página web de ortoquick.es, en el blog, en novedades blog, ahí tienes un artículo sobre la conversión cefalométrica, ¿de acuerdo? Consu. ¿Ha aplanado la curva de Pi posterior al perder anclaje posterior y la intrusión posterior? Sí. Uno de los procedimientos comunes que hay para aplanar la curva de Pi posterior es simplemente la mesialización de los segmentos posteriores, por lo que te explicaba. Anatómicamente, el segundo molar podría estar en esa curva que hay entre el cuerpo mandibular y la rama. En el trígono retromolar está en un plano distinto. Por lo tanto, cuando yo hago la mesialización, estoy trasladando al molar hacia el cuerpo mandibular, que es una superficie más plana, más lisa, y por lo tanto puedo hacer la intrusión relativa de los molares por mesialización y por intrusión de los segundos molares y por lo tanto aplanar la curva de Pi posterior. Es importante
es uno de los objetivos del tratamiento de ortodoncia, el aplanar la curva de Speed, ¿vale? Tanto en la parte anterior como en la parte posterior. En relación a los articuladores, los articuladores, cualquier articulador semiajustable es bueno para hacer este tipo de procedimiento, ¿vale? No hace falta tener un gran articulador. Un articulador semiajustable, cualquiera, que manejes bien, es decir, el secreto del articulador es saber sacarle partido, saber sacarle la información al articulador, ¿vale? No se trata de montarlo y esperar un milagro, ¿no? La rutina, el aprendizaje, el montaje en articulador, con frecuencia nos enseña luego a leer la información que tienen los modelos en esta tridimensión que te comento que es importante. De modo que creo que es muy importante tener como apoyo en el diagnóstico la información del articulador. Yo trabajo con SAM, pero también, por ejemplo, el Cabo es un muy buen articulador, el Denar es un articulador espectacular. Hay muchos articuladores en el mercado que son relativamente buenos y para este tipo de procedimiento de diagnóstico, cualquier articulador semiajustable que tenga un buen comportamiento vale. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero haberles ayudado. Consu me pregunta si ya no utilizo el posicionador natológico. La verdad es que ya no utilizo el posicionador natológico. Durante muchísimos años lo estuve utilizando. Teníamos bastantes dificultades en relación al laboratorio, tener un buen laboratorio que nos hiciese un posicionador natológico, ¿vale? Que no es lo mismo un posicionador que un posicionador natológico, que esté montado en articulador, que se ajuste realmente a lo que nosotros esperamos en el setup. Y entonces ahora pues ya no estamos utilizando este tipo de aparatos. Apenas una vez que hacemos el asentamiento de la oclusión, utilizamos una contención permanente temporal a lo largo de 6 meses. Ya le ponemos en la arcada inferior una contención permanente de 4 a 6 meses, simplemente para favorecer la normalización del periodonto del paciente. En la arcada superior ponemos una placa de Yaraba o una placa circunferencial para tener una relación intermaxilar oclusal que permita que los planos inclinados se vayan acoplando y 4 a 6 meses después hacemos el ajuste oclusal y terminamos el tratamiento, ¿vale? En el caso que les he presentado, no, a día de hoy no haría la extracción del segundo molar, que también habría sido una buena opción en su momento. Ahora tenemos otros recursos para trabajar verticalmente el segmento posterior, ¿vale? Ahora sí podríamos haber usado microtornillos principalmente para la modificación vertical del molar inferior, haber hecho un aplanamiento por intrusión del segundo molar, haber hecho lo mismo que hicimos en los modelos de gastado, pero planteándolo a nivel de intrusión de molares superiores y de molares inferiores para poder favorecer la autorrotación mandibular y luego limitarnos simplemente al alineamiento y la nivelación de las arcadas. De modo que lo que habríamos hecho hoy habría sido un trabajo de control vertical posterior a través de intrusiones de molares. Muy bien, ¿tenemos alguna otra pregunta, colegas? No tenemos nada más. Pues, colegas, les agradezco muchísimo la compañía. Espero haber transmitido un poco la idea con la que llegué hoy. Venía ilusionado a enseñarles este caso, a ver si conseguía transmitirles lo que el caso me enseñó durante esos 2 años de tratamiento. Es un caso es uno de mis casos preferidos, aprendí mucho de él. El próximo jueves les voy a traer otro de mis casos preferidos que también es un caso muy crítico y que me enseñó muchísimo. Todos estos casos son de hace 20-25 años, no son cuestiones novedosas. Hay muchísimas colegas, hay escuelas que trabajan de esta manera, con esta filosofía, de modo que no es una cuestión original, ni mucho menos, tampoco me interesa
transmitir esta cuestión como una cuestión propia o como una cuestión original. No es esa la idea, simplemente es transmitirles lo que he conseguido hacer a través de 20-25 años con este tipo de diagnóstico y planificación y la tranquilidad de terminar un tratamiento a sabiendas que el resultado va a ser muy bueno, ¿vale? Digamos que los estándares de tratamiento son bastante buenos con esta política de diagnóstico y planificación. Les enseño también en algunas charlas de jueves trabajos hechos por los alumnos, que son personas que tienen menos experiencia en el tema de la ortodoncia, sin embargo los resultados finales son de un estándar óptimo, ¿vale? De modo que yo les invito a que hagan, que prueben, que tengan algunas experiencias y que participen en este tipo de diagnóstico y planificación, en este protocolo, que se entrenen un poco en la toma de registro para hacer los montajes del articulador. Los aprendizajes son siempre un poco tediosos, pero hay que tener la voluntad de cambiar, hay que tener ganas de crecer para que podáis ofrecerle a los pacientes unas alternativas terapéuticas mejores. Yo les agradezco la compañía, me siento cada jueves cuando termino la charla agradecido de saber que estáis ahí atrás, escuchando con paciencia y me motiváis mucho para poder traer en una próxima sesión un caso con características especiales. Les invito entonces a que nos volvamos a encontrar el próximo jueves a las 22 horas de Madrid, 21 horas de Portugal. Creo que el próximo jueves me parece que le voy a transmitir desde la ciudad de Porto, me parece. De modo que los invito a que vengan. Les regalo un tratamiento de ortodoncia, una experiencia, una ilusión y a ver si entre todos seguimos creciendo para que nuestros pacientes sean mejor tratados. Ha sido un placer, me despido de todos ustedes y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima.